Me encanta poder enseñarte una apertura ganadora para usar con las blancas contra todos los que juegan la defensa india de rey o la defensa pirc, contra cualquier defensa donde las negras juegan con el alfil en fianchetto o fianchetto en el flanco de rey, especialmente indicado si juegas el sistema Londres. Si jugamos D4, caballo F6 y alfil F4 donde proponemos entrar en el sistema Londres, hay un problema cuando las negras juegan la defensa india de rey. Y es que normalmente después de G6 y caballo F3, que es lo que normalmente sigue, el problema es que las negras van a seguir con D6. Y en este punto, prácticamente el sistema Londres colapsa en gran extensión, porque normalmente en el sistema Londres se juega con el peón negro en D5. Y esto tiene sus diferencias. Veamos, si en lugar de D6 se juega D5, que es en alguna configuración de peón de dama, no en la defensa india de rey, donde normalmente se juega con D5, en ese caso el sistema Londres tiene una casilla magnífica en E5, una casilla que vamos a usar con nuestras piezas. Allí podemos aterrizar con el caballo o con el alfil, y en general vamos a tener una posición muy sólida donde las negras no tienen cómo molestarnos, no tienen por dónde entrar. Y es por eso que podemos tener una posición muy fuerte, muy sólida. Pero cuando las negras juegan la defensa india de rey, el sistema Londres colapsa porque las negras no juegan D5, sino que en cambio juegan aquí D6. Y en este caso nos están quitando la casilla E5, ya no podemos usarla con ninguna de nuestras piezas, y más aún, después de cierta preparación, van a jugar E5 y con esto nos van a golpear nuestras piezas, empezando por el alfil que está allí. De esta forma, el sistema Londres en su forma clásica no funciona bien contra la defensa india de rey. ¿Qué hacemos entonces? Ahí es donde entra la apertura que te voy a mostrar hoy. Un sistema que resuelve este problema y que es demoledor. No solo en palabras, te lo voy a demostrar con estadísticas también. Vamos a aprender ya ese sistema. Jugamos D4, caballo F6, alfil F4, sistema Londres, G6, y en este punto, donde ya las negras dejan claro que van a jugar alfil G7, entonces en este momento es donde hacemos un cambio de planes. Vamos a modificar el sistema Londres y vamos a jugar caballo C3. Un movimiento que es inusual en las aperturas de peón de dama porque bloquea al peón C, pero en este caso nos sirve porque estamos apuntando a un rápido E4, este avance en el centro, que nos permitirá hacer más tarde un E5 con el que vamos a golpear al caballo en F6. Y esto va a ser muy molesto para las negras, mezclado lógicamente con otras ideas más. En la mayoría de los casos las negras responden con alfil G7, es la continuación lógica, para eso hicieron G6 antes, y esto nos permite ya jugar E4. Estrictamente hablando, las negras aquí podrían jugar D5 y fortalecer así su centro, pero en la mayoría de los casos no van a jugar D5 porque quieren jugar la defensa india de rey, y en la defensa india de rey se juega con D6. Y si fueran a jugar D5 lo habrían hecho antes, por lo general. Entonces lo normal es que sigan de esta manera. Entonces después de G6 simplemente juegan el alfil G7 y nosotros jugamos E4. Y de repente las negras van a empezar a tener problemas. Apenas vamos en el movimiento cuarto y ya esto, la partida pinta así. Vamos a jugar próximamente E5. Y en general no es claro cómo deberían seguir las negras. Usualmente responden con D6, porque es parte de lo que normalmente se hace en la defensa india de rey. Con D6 controlan la casilla E5, así evitan que nosotros por ahora molestemos al caballo. Y nosotros jugamos dama D2, un movimiento multipropósito que prepara enrocar en el flanco de dama, por un lado, pero también prepara alfil H6 para eliminar a este defensor el alfil del enroque negro. Y esto va a facilitar el ataque que vamos a realizar por el flanco de rey. Ahora lo usual es que las negras enroquen y nosotros enrocamos en el flanco de dama. Y en esta posición tenemos un plan muy sencillo. Vamos a atacar con todo por el flanco de rey. El plan es muy sencillo. Vamos a jugar alfil H6, así intercambiamos alfiles.
Luego vamos a avanzar el peón H hasta poder abrir esa columna y eso es todo, porque es muy difícil para las negras impedir esto y por otro lado no tienen un verdadero contraataque. Además de este plan, tenemos otra idea que vamos a ver en un momento. En la mayoría de partidas, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esto, en la mayoría de partidas las negras juegan caballo BD7 porque nuevamente es un movimiento estándar de la defensa india de rey que prepara entre otras cosas jugar E5 próximamente. Sin embargo, caballo D7 es en realidad un error porque no son las negras quienes van a jugar E5, sino que lo vamos a hacer nosotros ahora mismo. Jugamos E5 y con esto metemos a las negras en problemas ya grandes. De hecho, la posición ya está perdida. Es divertido porque las negras han hecho movimientos muy estándar de la defensa india de rey, al parecer no han hecho nada malo, y sin embargo aparecen en una posición perdida. ¿Por qué? El caballo en F6 está atacado, estamos controlando las casillas centrales, D5, E4, así que este caballo no puede ir por allí y va a tener que retirarse a un borde del tablero. Esto de por sí ya es molesto, pero además de eso, después de que las negras intercambian peones en el centro, D por E5 y D por E5, se abre la columna D y nos encontramos con que el caballo en D7 queda clavado, no se puede mover porque tenemos dominada esa columna. Ahora el caballo que sigue atacado en F6 tiene que irse a algún lado, por ejemplo H5, pensando que así nos están contraatacando, aparentemente en E5 y también al alfil en F4, pero no nos están contraatacando nada, simplemente jugamos alfil H6 y de acuerdo a nuestro plan vamos a intercambiar alfiles. Y en esta posición hay que ver que las negras tienen clavadas por todo lado, todas sus piezas están clavadas. El alfil en G7 no se puede mover porque capturaríamos la torre. El caballo en D7 no se puede mover porque tomaríamos la dama. Y por otro lado, el caballo en H5 está fuera de lugar. Y vamos a capturarlo próximamente jugando G4. Entonces, en general, esta posición es terrible para las negras y de hecho está perdida. Aquí usualmente juegan E6, tal vez para fortalecer un poco el centro, para frenarnos un poco, pero esto falla contra G4, donde el caballo está prácticamente atrapado. La única forma de rescatar a este caballo es intercambiar en H6, alfil por H6, dama por H6, lo cual nos permite acercar la dama más al rey, algo que las negras no desearían hacer, pero lo hacen para poder retroceder con su caballo a G7 y salvarlo. Pero después de eso tenemos muchas formas de ganar, siendo la más rápida jugar caballo E4, donde apuntamos a saltar a G5 o F6 en algún caso, y en cualquier caso vamos a dar jaque mate en H7, en 2 o 3 jugadas. Las negras no pueden hacer nada. Hay que darnos cuenta, notar que el caballo en D7 sigue clavado y no se puede mover. Para terminar, por ejemplo, las negras podrían hacer un movimiento como dama E7 y decimos tenemos varios movimientos ganadores, por ejemplo caballo G5, sencillo, damos jaque mate en H7. No podemos seguir sin ver la base de datos para demostrarte lo absurdamente exitosa que resulta esta apertura que te estoy enseñando. Después de D4 y caballo F6 estamos aquí en la base de datos de partidas rápidas y esta apertura de verdad que te va a encantar porque vamos a ir examinando los movimientos. Veamos aquí lo que se va jugando. Alfil F4, nosotros buscamos nuestro sistema y las negras van por la india de rey con G6. Ahora, en lugar de los movimientos comunes, nosotros vamos a jugar caballo C3 y las negras muy frecuentemente van a jugar alfil G7 y esto nos permite configurar un sistema que se vuelve muy peligroso para las negras. Las negras no deberían continuar ya aquí jugando la defensa india de rey, pero lo hacen. Después de alfil G7 nosotros jugamos E4 y ya la posición se vuelve peligrosa para las negras. Juegan ahora D6 y nosotros dama D2 preparando el enroque largo. Y observa los movimientos que hacen las negras. Ahora enrocan en el flanco de rey, movimiento muy estándar, pero que es equivocado en este caso en particular. Nuestro ataque por el flanco de rey va a llegar tan rápido porque vamos a atacar con el peón H y vamos a dar simplemente jaque mate. Las negras deberían haber demorado su enroque, no deberían enrocar tan pronto y mejor hacer otras cosas, pero lo hacen. Seguimos con el enroque largo y
veamos que el primer movimiento escogido por las negras es caballo bd7, que es equivocado, porque además de todos los problemas que ya hemos nombrado, este falla contra e5, el avance e5 que nos da un ataque completamente ganador para las blancas. El caballo está en problemas, el rey está en problemas, aquí todo está en problemas para las negras. Y estos son los movimientos más jugados para las negras contra este sistema que estamos aprendiendo. Vamos a tener una victoria garantizada. Si observamos abajo aquí en las partidas podemos ver que los jugadores que han caído con esto no son novatos y sin embargo caen con este sistema. Ahora entramos aquí en el sexto movimiento donde las negras han enrocado y nosotros enrocado en el flanco de dama. Ya analizamos que caballo d7 falla debido al avance central que hacemos e5 y con esto ganamos. ¿Qué pasa si las negras en cambio desarrollan su caballo a c6? Otro movimiento muy común. De hecho, el segundo más jugado. En este caso, hacemos un movimiento de espera, f3, un movimiento útil de todas formas, que defiende el peón e4 por si es necesario y nos deja el caballo de f3 libre para hacer alguna otra cosa. Estamos preparando también con f3 el avance g4 para el futuro, que va a dar respaldo al asalto con peones que vamos a hacer al flanco de rey, pero además f3 es un movimiento de espera, porque algo muy gracioso es que en esta posición el movimiento más jugado por las negras es directamente un error garrafal. Juegan e5. Las negras tratan de imponer su plan estándar sin darse cuenta de que contra este sistema todos los planes estándar de la defensa india de rey están equivocados, no funcionan. Aquí e5 de las negras falla sencillamente debido a un intercambio. D por e5, D por e5, dama por d8, torre por d8, torre por d8 jaque, caballo por d8 y ni siquiera es una jugada táctica, simplemente es un intercambio. Intercambiamos todo y como resultado de este intercambio el caballo que estaba en c6 es obligado a ir hacia atrás. Con esto deja al peón en e5 sin defensa, lo tomamos, alfil por e5, a cambio de nada. Conseguimos un final ganador, tenemos un peón de más, nuestro alfil domina aquí en el centro, estamos atacando al peón en c7 y tenemos técnicamente un final ganado. Y ahora algo más. Este sistema lo podemos usar también empezando con e4 en lugar de d4. Si juegas e4, muchos oponentes van a querer jugar la defensa Pirc o Pertz con d6 y entonces después de d4 y caballo f6, caballo c3 y g6, donde las negras desarrollan de esta forma para poner en fianqueto su alfil en g7, es la forma de jugar la defensa Pirc. En esta posición los movimientos principales para las blancas son f4, caballo f3 y otros, pero extrañamente podemos jugar también alfil f4, movimiento que no parece tener mucho sentido aquí porque pone el alfil en una diagonal donde el peón de d6 lo bloquea. Por este lado no tiene sentido, pero tiene sentido dentro de nuestro plan. Es cierto que el alfil no está puesto aquí en una diagonal abierta, pero el alfil hace una buena tarea de respaldar el avance e5 que vamos a hacer en el futuro. Y además, con este alfil, después de dama d2, después de alfil g7 de las negras y dama d2, ya sabemos que este alfil lo vamos a usar para ir a h6, que es nuestro plan, y con esto ya sabemos que este es nuestro plan y vamos a desarrollar un ataque muy fuerte. Con esto estamos haciendo una transición hacia nuestro sistema, a pesar de que empezamos con el movimiento e4 la partida y no d4. Así sigue, enroque corto, enroque largo de las blancas y conseguimos exactamente la misma posición. La misma posición, el mismo sistema, empezamos con otros movimientos. Tenemos apertura contra varias defensas y aprovechemos esta posición nuevamente para ver otra idea más. Si las negras ahora tratan de atacarnos por el flanco de dama, porque ven que hay enroques opuestos y en los enroques opuestos, pues nosotros vamos a atacar por el flanco de rey con nuestro peón h. Entonces tu oponente puede decir, bueno, yo puedo hacer lo mismo también, voy a atacar avanzando mis peones por el flanco de dama. Y entonces vamos a ver quién gana esta carrera. Las negras jugarían a6 preparando así el avance b5. ¿Qué hacemos en ese caso?
podemos seguir jugando lo mismo. Empezamos con alfil h6, porque este intercambiar, eliminar este defensor de alfil g7 siempre es útil para nosotros, para nuestro plan. Las negras seguirían con b5 y bueno, aquí hay un detalle que hay que cuidar primero, que hay una idea táctica aquí común que es caballo por e4. Después de que las negras jueguen b4 expulsando nuestro caballo, amenazan con hacer caballo por e4. No es que sea una idea del otro mundo, se puede defender fácilmente, pero es algo para lo que hay que estar atentos. Entonces simplemente jugamos f3. Y también hay que ver que F3 es un movimiento muy común para nosotros en este sistema porque les quita la casilla G4 a las piezas negras y además nos da la misma posibilidad de jugar G4 en algún momento. F3 de todas formas siempre es un movimiento bueno para jugar para nosotros en este sistema. Bueno, en esta partida las negras siguieron con B4 de todas formas, expulsando nuestro caballo. El caballo va a E2, no hay problema, el peón E4 está defendido. Y ahora las negras juegan A5, tratando de atacar por el flanco de dama. Nosotros, bueno, no tenemos problema, hacemos lo mismo, H4, atacando por el flanco de rey, pero con la diferencia de que nuestro ataque va a llegar mucho más rápido. Vamos a dar jaque mate a las negras en unos pocos movimientos. Después de que las negras jueguen caballo C6, eso fue lo que hicieron en esta partida, nosotros jugamos H5 y este es el comienzo del fin para las negras. En esta partida capturaron el peón en H5 con el caballo, cayendo aquí ante una pequeña pero ganadora combinación, torre por H5, G por H5, donde se abre la columna G, la columna del enroque, seguido por dama G5 que deja clavado el alfil en G7 y en la siguiente jugada vamos a dar simplemente jaque mate, dama por G7, inevitable. Nos devolvemos aquí donde acabamos de hacer el avance H5 porque alguien puede pensar que el error o las negras perdieron simplemente porque tomaron con el caballo allí en H5. Entonces veamos si las negras pueden hacer algo mejor. Si no toman en H5, nosotros de todas formas vamos a tomar en G6. Entonces digamos que las negras avanzan con su plan en el flanco de dama jugando A4. La variante que sigue es muy sencilla. Simplemente intercambiamos en G7 alfiles, alfil por G7, rey por G7, eliminando así uno de los defensores, y luego intercambiamos en G6, H por G6, con eso abrimos la columna ya para nuestra torre desde H1 ya queda directamente involucrada en el ataque, y después de la recaptura H por G6, simplemente damos jaque con la dama, dama H6, rey G8 y en el siguiente movimiento vamos a dar jaque mate en H8. Las negras no pueden hacer nada y tienen la partida perdida. Muy sencillo, efectivo y un plan de ataque que siempre tenemos en todas estas posiciones. Ahora una nota final. En la posición actual por supuesto que vamos a dar jaque mate aquí en una jugada, pero hay algo más que debemos tener presente, otra idea que podemos utilizar en otras ocasiones. Supongamos que aquí las negras logran evitar el mate de alguna manera. Supongamos que la posición es ligeramente diferente. En ese caso, otra idea de ataque que siempre debemos tener en cuenta es el avance E5. Esta siempre es una idea de ataque que debemos tener a la mano, porque es muy molesto para las negras cuando hacemos este avance y atacamos al caballo de F6, porque además del alfil que estuvo en G7, este caballo es el único defensor del rey. Ya eliminamos al alfil y cuando eliminamos a este caballo, lo hacemos retirar, la posición del rey colapsa por completo. Por lo tanto, este avance de E5 es siempre un gran problema para las negras. Estamos atacando al caballo y si además de eso aquí intercambian D por E5, D por E5, lo único que consiguen es que se abra la columna D para nuestra torre, para que golpee a la dama, y además seguimos golpeando al caballo en F6, por lo tanto le aparece otro problema a las negras. Por supuesto en la posición actual simplemente vamos a dar jaque mate en H8, pero hay que tomar nota de todas estas ideas que tenemos para usar en este sistema. Sistema Londres y defensa india de rey. Por aquí te vamos a dejar varios enlaces a otras lecciones muy interesantes sobre estas mismas aperturas. Y esperamos que te haya gustado esta joya, así como también esperamos que aproveches, estudies y le saques el jugo a la clase maestra.